No, la verdad, esperar que se suspenda, estuvimos esperando durante la última semana. Ya el lunes ese previo a viajar, nosotros viajamos el sábado 14. Estábamos, nada, nos preguntó la Confederación si íbamos a jugar el preolímpico y la gente del ENAR, y le dijimos que sí. Obviamente esto fue evolucionando y poniéndose cada vez peor. Íbamos, viste, hablando con el grupo qué querían hacer, y ya para el miércoles ya no queríamos viajar. Y el jueves que sería 12 me parece, nos juntamos con el presidente de la Confederación y resolvió el equipo no viajar, porque nos pareció una locura viajar y exponernos de esta forma. Así que el viernes a la mañana fue justo cuando el presidente Fernández dio la directiva de no, que no iba a cerrar los vuelos y todo eso. Así que lo que hicimos fue, nada, mandar a la Confederación una nota oficial diciendo que no iba a poder viajar la selección por este tema, y ese mismo viernes a la tarde nuestra mandó el IHF la postergación del preolímpico. Pero una gran presión de nuestro presidente Mario Mosia, de Gerardo Wertheim por el Comité Olímpico, y nosotros nos juntamos con entrenadores de Noruega, de España, y entre todos medio metimos presión para que se postergue, pero ya la decisión era no viajar. Mi cuarentena es a partir de eso, el sábado 14, antes que sea la cuarentena oficial, yo me metí en casa. Yo tengo algunos problemas respiratorios, tengo una alergia que me repercute en la parte respiratoria, así que nada, tengo mucho cuidado. Nada, como todos estamos un poquito asustados, nos parece que estamos viviendo una película de ciencia ficción, Entonces nada, me cuido, entreno en casa. Por ahí voy a hacer las compras acá cerca, pero no me meto en ningún lugar cerrado, va mi mujer a hacer eso. Y nada, y después preparamos trabajo para más adelante, planificamos, vemos Netflix, cocinamos, y después lo que hacemos es, las chicas con respecto a la selección tienen un plan de entrenamiento, cada 14 días se le manda, que ellas van mandándolo, lo hacen y nos mandan los videos para que armemos videos y subamos para compartirlo con la gente. Y estamos haciendo Zooms con toda la selección, con todas las chicas, nada, donde vamos hablamos de esto, vamos hablando de diferentes temas, y creo que es la forma de mantenernos conectados. Obviamente el entrenamiento no es lo mismo, lo que tratamos de hacer es que haya un mantenimiento de la parte física. Son chicas que están acostumbradas, las que están acá, a entrenar 6 veces, entre 6 y 10 veces por semana, en doble y triple turno. Entonces de pronto estar una hora con algunos elementos que tengan, que no son los ideales, se hacen trabajos adaptables, pero bueno, eso, la llevamos, y creo que lo más importante es el sostén de lo anímico. Creo que va por ahí más que todo también. ¿Cómo tengo planificado? A ver, primero hay que ver cuándo esto termina. Hoy hay chicas que están en el exterior, que están queriendo volver, y nada, con la Confederación y con toda la Secretaría de Deporte y con el ENAR estamos tratando de repatriar a nuestras jugadoras. Entonces nada, hoy lo que hablamos un poquito con las chicas el otro día, acá no hay un horizonte, acá no ves nada. Ves todo, que no sabes cuándo va a terminar, qué va a pasar, si va a empeorar, no. Entonces hoy prever cuándo vamos a planificar, qué planificar, la verdad es medio irreal eso, porque en definitiva no sabemos cuándo va a empezar. Entonces vos, para planificar tenés que saber los tiempos. Entonces sí, bueno, planificamos para el Centro Sudamericano, que sería en diciembre. ¿Y qué sabemos cuándo va a ser? Si esto va a terminar antes, no, se van a activar las cosas. Entonces creo que cuando se empiece a ver el horizonte, que nos va a ir marcando un poquito la realidad de Europa, que son los que primeros lo han padecido, y se empiece a abrir ahí el camino, se empieza a ver la luz detrás de las nubes, el sol, creo que ahí sí vamos a poder empezar a planificar seriamente. Si no, es ideas nada más. Sí, ¿cómo vamos a preparar el Centro Sudamericano para diciembre, que es clasificatorio mundial? ¿Cuándo es el preolímpico? Hoy no lo sabemos. Creeríamos que tiene que ser en fecha IHF, y fecha IHF ahí en septiembre. Esa de diciembre, que es el europeo de selecciones, que es donde acá en América se hace el Centro y Sudamericano, y los otros, la otra división que es Sudamérica también juega en la misma fecha, me parece. Y así que calculo que será en abril, el preolímpico del año que viene. Así que nada, eso hoy no es mucho para planificar, es solamente ideas, pero sin planificar serio, porque es imposible.